Hola, bienvenidos a una entrevista más del canal Didaxia Entrevistas, un canal para profesores de educación superior y posgrado. El día de hoy tengo el alto honor que me acompañen dos grandes colegas y amigos además. La maestra Lídice Marianela Hernández Palma, de la Universidad San Carlos de Guatemala, y el gran amigo, el doctor Cuauhtémoc Velázquez Licea, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Pedagógica Nacional también, y con sede en Jalapa. La verdad es un honor, va a ser el programa muy interesante. Son dos expertos dentro del área de posgrado, tienen muchas tablas y tienen mucho que compartir. Esperemos que a través de esta entrevista, pues salgan muchísimas cosas que a ti, colega, que vas a ver este video, que estás viendo este video en este momento, pues te enriquezca en todo lo que se ha platicado el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias a ambos por acompañarnos, por haber aceptado la invitación. Les agradezco su tiempo y también sus aportaciones. Muchas gracias, maestra Lídice. Muchas gracias, doctor Cuauhtémoc. Pues bienvenidos sean ustedes. Y vamos a comenzar para que esto sea un poco más fluido en ese sentido. Les pido que empecemos primero con la persona que está atrás del experto o del invitado del día de hoy. Colegas, ¿cómo se presentarían ustedes ante los compañeros que van a estar viendo este video? ¿Quién gusta empezar? Yo empiezo, doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Pues yo me presentaría, mi nombre ya lo dijo el doctor, ¿verdad? Y me lo dijo completito. Lídice Marianela Hernández Palma. Y me presento así porque me encantan mis dos nombres, pero ustedes me pueden llamar como ustedes prefieran. Tienen una historia muy importante para mí y ustedes pueden llamarme como quieran. Soy odontóloga. Tengo una maestría en andragogía y docencia superior. Tengo una experiencia de 15 años de trabajar en la Facultad de Odontología en la Universidad de San Carlos de Guatemala, una única universidad estatal de mi país. Pues ahí formando futuros cirujanos dentistas para la sociedad guatemalteca, ¿verdad? A partir del 2018 me invitaron a participar como maestra de posgrado en la maestría de docencia universitaria con énfasis en andragogía en el Centro Regional Universitario de Suroccidente, que se ubica en la ciudad de Mazatenango, a 200 kilómetros más o menos de la ciudad capital. ¿Qué les puedo decir? Soy una profesional entregada a la docencia y también a la odontología. Soy madre de 3 jovencitos. Soy una mujer enamorada de mi país y de mi familia, que es mi mayor tesoro. Y disfruto enormemente lo que hago. Para mí no es trabajo, de verdad lo disfruto, tanto con mi labor como odontóloga, mi labor como docente y mi rol como madre, ¿verdad? Me considero una persona multifacética. Me encanta el teatro, la poesía, la lectura, me gusta viajar, me gusta conocer nuevas culturas, hacer nuevos amigos, me gusta cocinar, ¿verdad? Y entonces eso es lo que les puedo hablar de mí. Muy bien, qué interesante, qué presentación tan particular acabas de hacer, Marianela. Me permites hablarte de tú, ¿verdad? Muy bien, excelente. Sí, claro. Bueno, ¿y tu amigo? Quisiera Cuauhtémoc, comentar, bueno, ¿sí? Creo que Marianela y un servidor de ustedes tiene puntos afines. Mi formación inicial es de biología. Hice una maestría en biotecnología de plantas y un doctorado en biología molecular e ingeniería genética. Sin embargo, trabajé 37 años en preparatoria en nivel medio superior y 31 en la Universidad Veracruzana, además de que trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional, 30 años. Pero hay algo importante aquí. ¿Por qué trabajé en la Universidad Pedagógica Nacional si mi formación es más de carácter científico?
Bueno, porque de repente me di cuenta que los apoyos que había y todo lo demás, sin entrar en detalles, eran poco de apoyo para las ciencias exactamente, ¿no? Entonces, realmente me había visto yo involucrado más en la educación. Pues considerando que yo era una persona que formaba jóvenes, ¿sí? O formaba gente nueva, pues entonces decidí estudiar una maestría en educación con un enfoque más en docencia. La hice en la Universidad Iberoamericana, ¿sí? Okay. Eso es la experiencia que puedo decir de trabajo, de formación. Y de ahí, pues, trabajé muchos años en ambos lados, en los tres lados, ¿sí? Y pues logré muchas cuestiones asertivas, ¿sí? Actualmente, pues, me encuentro colaborando en la Universidad de Jalapa, apoyando el doctorado en educación y formando jóvenes para participar en el área de ciencias biológicas, para participar en los concursos a nivel mundial e iberoamericano en biología, ¿sí? Y para mí eso me ha hecho mantenerme joven, porque tratar con ese tipo de jóvenes tan brillantes, tan extraordinarios, le inyectan a uno tanta energía como para poder continuar. Entonces dice uno, ¿qué me pasa? ¿No? O sea, no me siento muy contento con solo esto. Veo que puedo dar más al apoyar a estos jóvenes y desarrollarlos hasta alcanzar la cúspide. Eso es muy hermoso, muy bonito de parte de uno como docente, y pues he concentrado ahora todo mi esfuerzo en la formación de esa cantidad de gentes, de jóvenes y de calidad, obtenerlos de calidad, apoyándolos con todo, desarrollándolos, dándoles clases virtuales, porque la situación actual es muy difícil, pero antiguamente eran reuniones y viajes a todo lo que es el estado. Soy del estado de Veracruz, uno de los 32 estados del México, y es un chorizo grandote que tiene un costado de playa, ¿sí? Entonces, pues desde la parte norte, desde Tuxpan hasta la parte de Minatitlán y Coatzacoalcos, ¿sí? He estado participando, apoyándolos para fortalecer lo que son las ciencias en todos ellos y motivarlos. Creo que el punto principal, y creo que ese va a ser mi centro de atención en esta ocasión, que es la motivación. Porque si no Muy estamos bien. motivados, creo que no hacemos nada. Claro, definitivamente. Y esa es una palabra muy importante para cualquier ser humano. Y creo que es justamente por eso motivar de motio, pues de movernos, nos mueve para poder realizar las cosas. Excelente. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Bueno, y otra pregunta que sería también conveniente hacer, ¿cómo los tienen a ustedes identificados las personas más cercanas a ustedes? Pueden ser colegas, familiares, amigos. Si yo fuera con ellos y les dijera, oye, ¿cómo es Marianela? O si fuera yo con los amigos o familiares de colegas de Cuauhtémoc, oye, ¿cómo es Cuauhtémoc? ¿Qué creen cómo los tienen identificados ellos? Platíquenme. No sé, no se oye tu micro, Marianela. Perdón, me lo había silenciado. Sí, está Si bien, mi dale. papá viviera, le digo, él se lo diría como se lo voy a decir, A ver. con una palabra muy chapina. Mi papá decía, eres muy arrecha. No sé si saben el Eso, significado. no, por favor. Es una mujer muy luchadora, muy Ya, muy trabajadora bien. y muy Ok, entregada a lo que hace. Entonces mi papá me decía, tú eres muy arrecha. muy bien. Entonces Ok, yo describiría en esa palabra, ¿verdad? Como él fue mi maestro, aparte de literatura, mis padres maestros, docentes de toda la vida. sí, sí. Entonces
él fue mi maestro y me conocía tanto como su hija menor, que también era un poquito su consentida, ¿verdad? Y Me consentida imagino, de la familia, ¿verdad? me Pero imagino, me también imagino. fui su alumna. Entonces él me decía, eres muy arrecha, Muy me bien. decía, eres muy perseverante, Ujú. eres muy entregada y lo único que me decía, eres perfeccionista y en eso debes de trabajar. Ok, Debes de trabajar porque no siempre todo sale como queremos y claro. porque lo que se trata es de que tú disfrutes, ¿verdad? Si le hablo de mi mamá dice que soy una mujer bastante determinada, ¿verdad? Que necia cuando deseo algo, ¿verdad? Ujú. Pero que a veces tiendo a ser muy confiada y soy muy transparente. Entonces, ella siempre me dice, cuidado, cuidado, que a veces tenemos que ser un poco precavidos, pero tú sigues siendo libre, ¿verdad? Sigues siendo libre y siempre disfrutar de la vida. Si yo le hablo de una amiga muy íntima para mí, que aparte Sí, de sí, ser mi sí. amiga, fue mi maestra en la universidad cuando estudié odontología, después fue mi coordinadora y mi colega de curso, ¿verdad? Ella me dice, Lídice, y ella me dice, Lídice, usted es de una mujer, no es una mujer de medias tintas. Eso me dice ella. Es muy leal, es muy ordenada, siempre está luchando por lo que quiere y por eso como coordinadora me daba retos muy grandes Ok, que tal vez yo empezando, ¿verdad? Yo iniciando y me daba, ahorita me va a escribir un documento de apoyo a la docencia sobre tal tema. Y entonces me daba retos importantes que ella necesitaba para el curso que impartíamos. Y lo único es que me decía, hay algo ahí, le gusta trabajar bajo presión. Entonces, por ahí un poquito de cuidado porque puede enfermarse, ¿verdad? Entonces, muy bien. trabajar un poco en eso. Mis alumnos me dicen que soy una maestra Que eres un muy pan de Dios, casi entregada. casi me dijeron a mí, ¿eh? Sí, me dijeron que era muy comunicativa, muy empática, flexible cuando debe ser, pero también exigente. Entonces me Claro, dicen, pero vea, me dicen, maestra, usted exige, pero usted nos demuestra que también se exige a usted misma y no solo exige, sino también orienta lo mejor que usted puede, ¿verdad? claro. Entonces, yo le diría eso, ¿verdad? Muy bien. Cómo me han Excelente dicho que soy. descripción. Muy bien. Muchas gracias, Marianela. ¿Y tú, Cuauhtémoc, qué dirían Bien, tus colegas en y este demás? caso, pues la palabra que usó mi querida colega, sí, a la cual aprecio mucho a partir de estos momentos, creo que su forma de trabajar es interesante. Sí, Sí, yo puedo decir que me dicen que soy muy comprometido y tengo un problema. El problema que tengo con mucha de la gente es que me gusta ver a futuro. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué debemos esperar? ¿A dónde debemos llegar? Entonces, eso ha hecho que yo tenga mucho trabajo, ¿sí? Porque en realidad eso les llama la atención y me hacen invitaciones al respecto, ¿sí? Yo he pensado siempre que pues requerimos gente que no se le dé información nada más, sino que se le dé cómo pescar, no darle el pescado, sino enseñarlo a pescar. claro, muy bien. Entonces, esa parte la consideran que es muy importante y que yo acostumbro a hacer, siempre detrás de los jóvenes, Ok, ¿sí? Detrás de todo y comprometido porque a veces hasta mi esposa pues se molesta porque dedico más tiempo del convenido y tiene razón. En realidad sí lo hago porque siento la necesidad de que debemos apoyar a las nuevas generaciones. Sí, alguien me dijo una situación muy interesante no hace mucho, hace unos 3, 4 días, y me dijo,
Mira, dice, entre los hombres y mujeres hay dos aspectos que son los que se manejan o que manejan cuando se nace. Hay unos que nacen para aprender y otros que nacen para enseñar. Y me dicen, tú eres de los que tienes que enseñar. Aprendes algo, lo desglosas, lo abres, lo manejas, etcétera, y ya cuando lo tienes totalmente desglosado y con menudencias, entonces lo aportas y lo das Lo compartes. Exacto. Muy bien. Oye, pues creo que los tres hicimos así. Entonces como que coincidimos, ¿no? Y eso, yo hoy, bueno, no quiero hacer más ni menos a nadie, ¿verdad? Pero hoy en esta entrevista me siento muy cómodo con ustedes porque creo que tenemos muchas cosas en común y me gusta. Por eso es que me siento muy honrado de tenerlos hoy aquí conmigo. Gracias. Oye, una pregunta, a ver si espero que no les haga yo sudar Sí. con estas preguntas. Son sencillas, pero me gusta porque de repente como que no nos damos oportunidad de contactar con nosotros mismos, ¿no? Y esa es la parte que me gusta, que conozcan también de los colegas su parte humana. Porque digo, o sea, atrás de ese especialista en biología que ha formado, me estaba platicando antes de comenzar la grabación, el doctor Cuauhtémoc, ha formado a campeones de diferentes niveles. Entonces, digo, creo que esa es una gran satisfacción que él tiene, pero para el país, para Latinoamérica, pues es un gran orgullo tener a alguien de ese nivel en su momento, conocido, amigo, etc. Entonces, a ver la siguiente pregunta, ¿cómo va? ¿Cuál ha sido su mejor momento como facilitador en posgrado o de posgrado? Y de una vez les lanzo la siguiente para que las unan. ¿Y cuál ha sido el obstáculo más complicado que se han encontrado en posgrado? Que quizá ya fue superado, obviamente, o quedó como pendiente. A ver, ¿qué me platican al respecto? Bueno, yo le diría que tal vez el logro más grande es recibir llamadas, ¿verdad?, de los participantes que ya son maestros y que están ejerciendo en la educación y me dicen, doctora, porque aquí a los odontólogos nos llaman doctores. Entonces, No, sí. por eso que yo soy maestra, ¿verdad? Pero me dicen, doctora, siempre me recuerdo de usted cuando estoy dando las clases y le pongo esa motivación y esa entrega, porque yo les he dicho que en la educación de mi país tenemos que trabajar mucho. Y esa ha sido una motivación tan grande que por eso les dije al inicio, antes de que empezara la grabación, que una de mis mayores satisfacciones fue, aparte de que tengo más de 15 años de formar cirujanos dentistas, pero cuando tuve la oportunidad de formar formadores, créanme que ha sido la experiencia más gratificante y con la que me he sentido tan bien para poder hacer algo por mi país. Entonces, muchos de estos maestros que he tenido el gusto de orientar en los procesos andragógicos, ¿verdad?, en la maestría, trabajan en el sistema educativo, de primaria, de secundaria, han trabajado en la formación de profesores de nivel medio y primario, y algunos, varios, trabajan también a nivel universitario. Entonces, creo que el que me tengan presente, el que me lo externen y el que yo sienta que ahí he trascendido, ese ha sido mi mejor momento. Y ahora mi mayor obstáculo, voy a decir algo aquí, sí, voy a decir algo aquí que no sé si solo a mí me ha pasado. Sería interesante preguntarles a ustedes si no han tenido ese obstáculo. Y lo voy a decir claramente. Cuando nosotros tenemos estudiantes de posgrado, y yo en mi presentación voy a hablar un poquito de eso, de las características de un estudiante o participante de posgrado, pues la mayoría está por su voluntad, ¿verdad? Esa es una característica que lo diferencia de los demás niveles educativos, está por su voluntad,
pero algunas veces hay ciertas presiones, ¿verdad? Que te voy a dar un ascenso si tomas una maestría. La parte puedes laboral, tener, ¿no? exacto, que puedes tener una oferta laboral por aquí, que puede haber. Entonces me he topado, no es la mayoría, han sido los menos, pero tal vez es el obstáculo más grande, con profesionales que de repente están por alguna presión, que de repente, pero que al final fue voluntario, aunque sea presionado, pero fue voluntario. Y entonces no les encuentro esa motivación intrínseca, esa que nace del corazón, para querer hacer las cosas bien y sobre todo para formarse como un buen formador, porque es un trabajo sumamente fundamental en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, esa falta de compromiso donde solo veo esa motivación extrínseca, pero falta esa motivación intrínseca. Entonces, ese poco compromiso. Entonces, he tenido, por ejemplo, cuando hay trabajo colaborativo, llegan algunos profesionales y dicen, oye, mire, fíjese, maestra, que no nos está funcionando, hay quien no nos apoya o se quejan. Y eso en los adultos es así como bien complicado. Entonces, bueno, ¿cómo voy a mediar esta situación? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a mediar? Entonces, lo que he hecho es hablar con la persona a la que yo también no le he sentido esa motivación, esa entrega que se necesita. Y entonces ya mire qué está pasando, será que no tiene el tiempo adecuado, platicar qué pasa y platicar también con las personas del grupo, consensuar, ¿verdad? Y entonces pedirles que por favor pues den lo mejor, porque tienden a aprovecharse un poquito del trabajo de los otros. Entonces, la andragogía dice, démosle la libertad, y entonces a mí me gusta venir y poner, bueno, formen equipos de trabajo. Pero sí me ha tocado en ciertas cohortes o grupos de participantes, mejor asignar para que estos problemas se puedan, y se los explico el por qué. Entonces, a veces les digo, yo los conozco como facilitadoras mejor porque creo que es una función nuestra, observar. Entonces, creo que aquí vamos a hacer grupos o equipos, mejor dicho, ¿verdad? Equipos, porque son equipos de trabajo, donde puedan funcionar mejor y se logre ese trabajo colaborativo que es todos aprenden de todos y todos se apoyan. Y entonces he hecho esto, no es lo que más me gusta hacerlo yo, pero sí me ha tocado por esta situación que les comento. Entonces creo que este es tal vez el mayor obstáculo que a mí me ha costado, esa falta de compromiso, que a veces uno encuentra. Bueno, creo que también es algo común que tenemos, pero bueno, vamos a platicar. A ver, antes de darle la palabra a Cuauhtémoc, Lidi se manejó una palabra que no es común en México, cohorte. Aquí en México le llamamos generación, ¿no? La generación fulana, y ustedes hablan de cohortes. Nada más hago la aclaración para los colegas que no vayan a comprender esa palabra. Entonces, cohortes en Guatemala, en México utilizamos generación. Muy bien, adelante, mi estimado Cuauhtémoc. Gracias. ¿A ti qué tal? ¿Cómo te ha ido en ese sentido? Pues en ese sentido, fíjate que he descubierto, y lo hemos manejado tanto que lo he transmitido a los hijos en primer lugar y después a mucha gente, que, por ejemplo, voy a platicar una anécdota personal. ¿Sí? Un alumno que si tú lo veías en maestría, andaba con no en la época actual, que actualmente a traer mi pantalón roto es elegancia, sí, sino hace 15 años, 20 años, andaba con su pantalón roto, una camiseta por ahí, un gorro de esos, cuando pues aquí hay calor, ¿no? Entonces no tiene por qué. Pues me lo encontraba y no entraba a veces a la maestría, a clases. Entonces yo iba y me sentaba con él a platicar en las escaleras de la entrada de la institución. Platicaba con él, etcétera. Bueno, pues pasaron los años y hace no más de 5 años, eso fue hace como 15, 20 años. Entonces hace como 5 años, en Face,
que tengo mi Face como redes sociales, de repente me llegó un mensaje y me dice, maestro, me da gusto localizarlo. Sí, es una gran satisfacción poder encontrarlo en Face. Y quiero decirle que extraño esas pláticas en las escaleras de la institución. Las extraño mucho. Me gustaría tener más pláticas con usted allí. Pero quiero informarle que ahora he obtenido el postdoctorado y me encuentro trabajando en el Instituto Max Planck de Alemania. ¿Dónde? Y lo recuerdo a usted con mucho cariño. Entonces, qué bueno. Eso me llena de mucho orgullo, ¿no? De mucho. Satisfacción. Sí. O aquellos, por ejemplo, venía yo con mis hijos, íbamos a ver el jardín botánico que tenemos aquí, íbamos a pasar una picnic ahí, y estaba una entrada y como a los 6 metros hay la salida. Entonces yo voy entrando con mi familia y un chavo, no tan chavo, ¿sí? Con sombrero, camisa floreada, short, chanclas, con su esposa y sus hijos, me pega un grito y me dice, maestro Cuauhtémoc. Dice, me volteo y pues para recordar a todos los alumnos. Sí, no, está tremendo eso. Entonces, pero no hay que ser atento. Entonces me volteo y le digo, hola, ¿cómo estás? Bien. Y se voltea y le dice a sus hijos, que ya eran hijos de pues 10, 15 años, ven a ese señor, es el maestro Cuauhtémoc. Él me enseñó, me dio clases y me preparó para lo que ahora somos. Mire, maestro, tengo una familia, estoy muy agradecido y muy contento. Mi esposa pegó el brinco, igual el hijo que venía conmigo, y me dice, papá, bájate a saludar. Le digo, hijo, pues estoy a la mitad de la entrada. Sí, sí. Me estacioné, quise salir y ya no lo pude Ya no ver. estaba, qué pena. Pero oye, qué gran satisfacción, ¿no? Increíble, porque entonces estás formando gente. Claro. Gente con capacidades, ¿no? Y además impactas, ¿no? Impactas porque... Por supuesto. Digo, para que te llame y todo eso, pues está bien, ¿no? Sí, en realidad, pocas situaciones he tenido, pues, negativas. Sí, son negativas y sobre todo, sin que se vaya a molestar nuestra amiga, ha sido con mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que a la mitad de los estudios se embarazan y entonces pues quieren retirarse, quieren todo. Y yo les digo, ¿sabes qué? Bueno, uno es que se embaracen, otro es que pues tienen cáncer o tienen alguna enfermedad fuerte. Entonces les digo, mira, hagan un esfuerzo, ¿sí? Y lo que tengas que enviarme de trabajos, mándamelo por internet. Pues sí. Tenemos el internet, yo te califico, te reviso, te apoyo por internet. Y eso es lo que más o menos los ha apoyado y luego me envían los trabajos, ahí los califico, les mando y luego me dicen, es usted muy exigente. Definitivamente, sí soy muy exigente, pero la calidad con la que vas a terminar va a ser una calidad al menos media, no digamos así extraordinaria, pero sí media, porque pues trabajaste, aprendiste, ¿sí? Y encontraste la respuesta a la pregunta que te planteaste cuando ingresaste a este posgrado. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que encuentres la respuesta, ¿sí? Entonces, lo que trato de hacer es motivarlos, incentivarlos y mostrarles que es interesante todo esto, ¿sí? Era lo que me decían, ¿no? Dice, no, es que usted tiene la característica de sentarse y motivarnos, ¿sí? Porque yo llego con un estudiante que lo veo flojo, que está sentado por allá y que no le importa.
Le digo, a ver, ¿cuál es tu problema? Me decía mi esposa, dice, no eres tú, terrible, porque como en toda institución, cuando fui director de la Facultad de Ciencias, pues eran las novateadas, ahí pelaban a coco, andaban con las tijeras, andaban con muchas cosas, y entonces me decía, es que eres terrible, está la horda de estudiantes y te metes en medio a detenerlos, que no hagan eso, te van a agarrar a ti, te van a pegar. Y digo, pues es probable, pero yo al menos les enseño que no deben hacer eso. Claro. ¿Por qué no los bañan o los ponen arriba a cantar o hacer otro tipo de espectáculos más sanos? ¿Por qué? ¿Sí? Y No creo des que ideas. es algo pues, más sano, más, son chamacos, les Claro. gusta hacer cosas, ¿no? Y estoy hablando de licenciatura. Y en posgrado, pues empiezan también con sus ondas de que ahora a ti te toca invitar, etcétera. Y me ha tocado, en doctorado me ha tocado el primer día, no, pues es que fulano viene de tal lado, se incorporó apenas, porque no me toca exactamente abrir el doctorado, sino hay otro doctor que imparte una primera clase o segunda, ¿sí? Y entonces ya la tercera me toca a mí, y a veces se incorpora algún estudiante. Entonces, no, le toca invitar. Le digo, ok, doctor, ¿por qué no va con nosotros? Sí, voy. Y cuando llego a lo que vamos a comer, que picadas o cosas típicas de acá, entonces, el otro muchacho, pues está todo así, ¿no? Porque aunque tengan beca, pues es dinero que gasta. Claro. Y entonces, cuando toca pagar, saco de la bolsa y pongo, aquí tienes. No, usted no tiene, yo quiero poner, quiero apoyar, ¿no? ¿Por qué? Porque no me parece justo que por ser nuevo lo exploten a uno. Claro. ¿Sí? Eso es perfecto. injusto, ¿no? Sí, entonces, más o menos es la forma en que he tenido que lidiar con cosas buenas y cosas malas. Oye, muy bien. Fíjense que voy a compartir con ustedes, casi no comparto de mi experiencia, pero hoy me nace hacerlo. Un obstáculo, una situación más bien que obstáculo que se dio fue como un grupo. Todos eran egresados de la misma facultad de psicología, me acuerdo, y estaban estudiando la maestría en educación. El problema eran 22 estudiantes. El problema es de que yo preguntaba algo y buscaba que hubiera debate, que hubiera, pues, que con eso se enriquezca el conocimiento, ¿no? Entonces paraba siempre un jovencito chaparrito, decía, bueno, lo que yo pienso es que esto es así, así, así. Ah, muy bien. Oye, ¿y qué piensan los demás? Lo mismo que él. Y siempre era lo mismo, porque al final de cuentas era un grupo que estuvo todo el tiempo en la Facultad de Psicología, en licenciatura, y se fueron al posgrado juntitos. Entonces decían lo que él dice, está bien. Y no había debate, entonces era toparme con la pared siempre buscándole la manera, ¿no? Bueno, eso fue una situación que qué bueno que ya no se volvió a repetir en otro grupo. Bueno, pues vamos a seguirle. Oigan, ¿y cómo les fue en ese punto de lo presencial a lo virtual al inicio de la pandemia? ¿Y cómo ven ustedes lo que sigue, que es la educación híbrida? ¿Cómo se están preparando sus universidades en ese sentido? Bueno, pues les quiero contar, ¿verdad? Todos que yo creo que no para nadie fue fácil, ¿verdad? Porque fue de un día para otro, pero a mí me pasó algo bien particular, sobre todo estaba yo con un curso de evaluación andragógica en maestría hasta Mazate. Yo viajaba todos los sábados por la noche, salía de mi consultorio y me iba en bus para Mazatenango y llegaba 9, 10 de la noche y el otro día tempranito era la maestría. La clase. Resulta que me fracturé el pie, fíjense, empezando el curso, empezando el semestre. Eso fue en febrero. Me fracturé el pie y todavía fui un domingo porque un médico me dijo, es un esguince nada más. ¿Qué hicieron? No mejoraba, me hicieron otras tomas y una fisura en el peroné. Entonces me dijo la doctora, yo la tengo que suspender con el Seguro Social. Y yo, no, ¿cómo va a ser? ¿Yo qué voy a hacer con todo el trabajo? Y olvídense, ¿verdad? Estábamos en ese momento presencial. Entonces, pues tuve que
que avisar, no había tiempo para que nadie me cubriera, ¿verdad? Entonces me dice el director de maestría, mire, ¿será que usted puede planificar todo? Y pues los días que usted esté suspendida, pues no podemos trabajar y ya. Pues yo planifiqué todo. Afortunadamente ya habíamos consensuado con los participantes, con contratos de aprendizaje, ¿verdad? Estrategias a usar, temas, todo. Entonces lo que hice fue adaptarlo a tiempos, ¿verdad? Adaptarlo a tiempos y ya tenía todo planificado y pues me dijeron, bueno, la vamos a esperar. En mi trabajo de licenciatura, pues suspendida, ¿verdad? Entonces ahí tuvieron que cubrirme las demás compañeras docentes, pero resulta que yo regresaba el 17 de marzo y el 17 de marzo fue el primer día de toque de queda aquí en Guatemala. Hijo, man. Entonces, nuevamente yo este curso con la tercera cohorte o generación, como ustedes le llaman, de esta maestría en docencia, con énfasis en andragogía, pues fue todo a distancia, ¿verdad? Entonces, la cosa fue que nos llamaron, o sea, ya se comunicaron conmigo, el director de maestría, y me dice, mire, vamos a tener que hacer una planificación para de aquí hasta la Semana Santa. Era como para 15 días. Pero yo vi lo que dice el doctor Cuauhtémoc, ¿verdad? A veces sale esto de que uno es futurista. Yo dije, esto de la pandemia, ya oía yo rumores y noticias y de todo en otros países, cómo se estaba comportando. Nos venían noticias de España, de Italia, ¿verdad? Que estaban en el punto muy duro más por alto allá, de ¿no? la pandemia, sí. Entonces, pues yo dije, no, yo aquí voy a planificar esto para hasta que termine, ¿verdad? Entonces, vuelta y otra vez. Y aquí tenía que luchar con algo. Tenemos en la maestría participantes de la generación X, ¿verdad? No todos son nativos de la tecnología, no acostumbrados, no muy familiarizados, ¿verdad? Todas estas herramientas. Entonces, tenía que consensuar con ellos estrategias, qué herramientas y darles ese acompañamiento lo mejor que se pudiera de un día a otro, ¿verdad? Porque esto fue como emergencia, ¿verdad? Una educación a distancia emergente, ¿verdad? Porque nadie estaba preparado. Empezamos a familiarizarnos con estas plataformas de videoconferencia y pues salió avante, con mucho esfuerzo, de parte de facilitadores y participantes, salió avante y pudimos dar por terminado el curso. Ahora, ¿cómo nos estamos preparando? Después de esto vino hay que ver más adelante, ¿verdad? Yo he estado en más webinars que en todo el tiempo, creo yo, ¿verdad? Sí, me imagino. Estuve en algunos cursos con el doctor Flavio, tuve ahí ese privilegio, busqué otras formas. Actualmente nos dieron la opción en la universidad de optar a un curso a distancia con UNIR USAC. Entonces estamos recibiendo un curso de herramientas digitales, nos están dando, tenemos otra capacitación en Facultad de Odontología, precisamente hay una capacitación. En Consuroc hubo una capacitación para la plataforma que se usó. Entonces, y eso ya estamos encaminados. Ya los diseños instruccionales ya van siendo, ya no es emergente, sino que ya alineados a lo que ya viene. se adaptó, digamos, ¿no? Ajá. En maestría, porque es maestría en docencia, pues lo más seguro es que continúe a distancia. Podemos llevarlo a distancia por medios virtuales. En el caso de Facultad de Odontología, por ser una carrera teórico-práctica, donde ahí sí necesitamos esa práctica, y ha sido bien difícil, muy difícil. Sí les quisiera comentar un poquito de eso. Nosotros, el ciclo escolar en Guatemala es enero-octubre. Facultad de Odontología es la única facultad que acaba de terminar su ciclo escolar y empezamos recién este mes, estamos empezando el ciclo 21. ¿Y esto por qué? Porque universidad estuvo cerrada, las clínicas estuvieron cerradas. Las clínicas sobre todo, ¿no? Sí, entonces de estos 6 meses anteriores han sido prácticas de laboratorio y prácticas clínicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué se nos viene en Facultad de Odontología? Ahí sí es híbrida, modalidad híbrida. Entonces ya se están acondicionando clínicas, laboratorios para poder regresar cuando se pueda, porque les comento que aquí en Guatemala estamos en la tercera ola
y estamos, creo yo, que peor que cuando empezó la pandemia. La vacunación va muy lento y tenemos altos niveles de contagio. Casi todas las comunidades están en rojo, ¿verdad? En semáforo rojo, entonces ahorita no se permite esa actividad presencial, pero en un futuro, Dios mediante, ¿verdad? Todo vaya bien, entonces ya podamos retomar la educación híbrida y es así como nos hemos preparado, dando capacitación a docentes, mejorando la infraestructura tecnológica, ¿verdad? La red de Internet, que es lo que Ujú. esperamos todos, Claro, que ahorita todavía nos encontramos dando nuestra docencia por estas plataformas, de perfecto. modo asincrónico y sincrónico. Y seguirá seguramente Sí, por un buen sí, tiempo más. Muy bien. sí. ¿Y qué tal, Cuauhtémoc? ¿Qué nos puedes compartir aquí? Pues en realidad nosotros no tuvimos gran problema y voy a explicar por qué. Voy a adelantarme un poquito de lo que quería yo platicar más adelante. En nuestro caso, la educación de la maestría que se imparte es para profesores en activo. Ujú, Eso significa que de lunes a viernes ellos tienen actividades en sus escuelas. ujú, Y el sábado era el único día en que nos reuníamos para trabajar 7 horas, ¿sí? En diferentes asignaturas o módulos o actividades. Entonces, pues, ¿cuál es el modelo? Que voy a adelantar, pero no importa. El modelo con el cual trabajamos es un modelo que en donde hay una plataforma en la que ingresan los estudiantes y ahí se encuentran las actividades. Entonces, durante la semana, ellos se dedican a trabajar en las noches, ¿sí? La plataforma y a sacar los resultados de lo que se les pide. Y entonces lo envían o llenan los resultados en plataforma. Y el día sábado es como para aclarar dudas y ujú. para dar información más, pues más exclusiva, ¿no? Aunque se pueden tener videollamadas. Entonces, el estudiante de posgrado que ingresa a estudiar la maestría, ¿sí? Es un estudiante que cuenta con computadora, que cuenta con internet y que al menos sabe manejar la plataforma, Ujú. ¿sí? Porque además lo primero que se les enseña es a trabajar en la plataforma, en Moodle, ¿sí? Y Sí. con eso ya tienen ellos una ventaja. Por supuesto que se les dan otros, son 4 cursos de propedéutico. Ujú, Uno de ellos es Moodle, otro es español, ujú. ¿sí? Porque para que empiecen a redactar, otro es inglés, para que puedan empezar a practicar su inglés, porque se puede dar material en inglés, Claro. ¿sí? Y el otro es para que comprendan cómo se debe trabajar, ¿sí? Con sus estudiantes, que son los 3 líneas que se están desarrollando en México, que pocas instituciones manejan, pero ya es importante que se manejen, que son los proyectos, el aprendizaje ABP y los estudios de caso. Entonces, se les da. Y después de 3 meses de un entrenamiento de ese tipo, ¿sí? Ya ellos ya pueden accesar a la plataforma e iniciar el trabajo en plataforma. ¿Sí? Y las clases ahora, ¿qué pasó? Porque los sábados no podían reunirse, obvio, ¿sí? Se estaba cerrada la institución. Bueno, lo que hubo que hacer es preparar todo el material que se tenía para manejarlo en forma virtual. Y eran las horas de consulta, de revisión de trabajos, etcétera. Entonces, fue pues un poco complicado, pero no de gran complicación, porque pues ya teníamos la experiencia, ¿sí?
de cómo se trabajaba. Entonces, fue más accesible eso a la fecha. Muy bien, pues creo que es muy interesante. Oigan, basado en su experiencia por todo el tiempo que han estado como facilitadores en posgrado, ¿cómo deberían de ser un estudiante idóneo? Sabemos que no existe, pero bueno, tenemos una idea que podemos bosquejar de cómo sería ese estudiante de posgrado que pensamos debiese estar en su momento atendiendo pues, la formación que ha decidido tomar, porque como bien dijo Marianela, pues es una formación voluntaria. Nadie, no he visto yo hasta el momento, confío que ustedes tampoco, han visto a unos padres que agarren de la mano a su hijo y, oiga, vengo aquí a inscribir a mi hijo a posgrado, ¿no? Creo que no existe eso todavía, espero. Entonces, ¿cómo es ese estudiante que ustedes piensan que deba de estar en el posgrado? Bueno, yo pienso que un estudiante de posgrado, como bien dije, debe estar comprometido, ¿verdad? Con tomar, con seguir profesionalizándose, ¿verdad? Y con tomar ahí sí que la maestría que ha escogido. Debe de tener ciertas competencias cognitivas, metacognitivas, debe tener esa capacidad de autorregularse, de autoevaluarse, ¿verdad? De ser el artífice de su propio aprendizaje, debe tener capacidades sociales, ¿verdad? De poder relacionarse bien. Entonces, tener valores, ¿verdad? Valores como la empatía, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, ¿verdad? Y también capacidades tecnológicas hoy en día, ¿verdad? Que sí es necesario. Creo que ya desde los niveles inferiores se va haciendo cada vez más necesario. Lo que vamos viendo en el futuro, esto es necesario. Entonces, pero sobre todo pienso que esas ganas de querer salir adelante, de ser un profesional que va a aportar mucho a la sociedad en la rama que se especialice, ¿verdad? Y que de verdad pueda, de principio a fin, comprometerse con el proyecto. Su Tu micrófono, micro está doctor. apagado también, sí, el mío también estaba apagado. Apagué tu Sí. micro, Cuauhtémoc. Reactívalo, por favor. Muy bien, adelante. En realidad, los estudiantes deben tener primero motivo para poder estudiar la maestría. Es muy importante que tengan el motivo de estudiarla, el por qué la estudian. A veces, en muchos casos, es porque al terminar su maestría, pues les van a pagar más. Sí. Entonces hay una motivación económica. Hay otros que tienen una motivación más cognitiva, ¿sí? Y hay otros que quieren hacer la maestría porque en su familia, pues, hay muchos que tienen maestría, ¿sí? Y entonces, pues, no se quieren quedar atrás. Eso es clásico. Entonces, lo que para mí, desde mi punto de vista, deben tener mucha motivación para poder, pues, dedicarse, ¿no? Y lo que tenemos que hacer los docentes de maestría, que eso es lo que yo veo en muchos casos que no se hace, y eso es grave, ¿sí? Porque tal parece que nos da coraje que un estudiante logre adquirir el grado que uno tiene, y eso es grave, ¿sí? Entonces lo que requerimos es inspirar al estudiante a continuar. Claro. Si le damos la inspiración, ¿sí? Entonces él va a continuar con maestro, sin maestro y a pesar del maestro. Exacto. Eso para mí es un punto medular en este aspecto, ¿sí? Porque si no, no vamos a lograr nada. Latinoamérica es una zona que se ha dedicado más a las grillas internas, a generar más conflictos internos, en lugar de apoyar la ciencia, las humanidades, las artes, y lograr con ello
que los científicos de sociales o de científicos de ciencias exactas o biológicas o los de artes puedan desarrollarse adecuadamente y tengamos otro nivel de competencia. Ya, a mí no me gusta, aunque no lo crean, ya casi me está convenciendo el doctor Flavio, pero de competencia, de competir, ¿sí? Con Europa, con Asia. Nosotros nos hemos quedado atrasados y eso no es posible. No podemos permitir que esto ocurra. Y por más que le hacemos, le echamos ganas, pues bueno, hay muchos que no quieren. Y yo, gracias a Dios, creo que mientras pueda y mientras me permita la familia, voy a seguir trabajando en ese contexto, ¿sí? Motivando a la gente para que siga adelante y al menos enseñarle o mostrarle a la mayor parte de mis estudiantes que inspirarlos para que ellos inspiren a otros, ¿sí? Y logremos hacer una cadena de este tipo, ¿no? Eso es mi pensamiento al respecto. Excelente, coincido con ustedes, la verdad. Bueno, pues creo que sería una buena ocasión para que nos hagan el favor de desarrollar su tema que van a compartir con nosotros. Entonces, creo que comienza Lídice. Muy bien. Adelante, por favor. Vamos a apagar Cuauhtémoc y yo vamos a apagar la cámara para que te explayes como lo tienes pensado. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Sí. Adelante, por favor. Ahorita sí voy. Tengo un problemita, doctor, no puedo compartir desde mi iPad, no sé si, ¿por qué no me lo deja aquí? No, sí, el iPad sí desconozco, Marianela. Bueno, voy a ver porque siempre he podido, pero vamos a ver. Sí, aquí está para que puedas compartir sin ningún problema. Es una tecnología del espacio, yo creo. No, yo no me la sé tampoco. Sí, fíjense que siempre lo trabajo de esa manera, pero voy a ver. Si no, pues a capela, si no, Marianela, por favor. Sí, no. Vamos a ver. Vamos a compartir la de... Ahí estamos. Ahorita voy con ustedes. A ver. No la están viendo, ¿verdad? Vamos a ver. No, todavía no. Ahorita un momentito, que lo tenía arreglado con la otra, pero no sé por qué hoy no me dio para compartir. Ahí vamos. Sí están viendo, ¿verdad? Ya está cargándose. Ya se está cargando, sí. Veo tu cursor. ¿Puedes avanzar? Sí. ¿Ya ven mi presentación? Vemos una pantalla en blanco. ¿No se está viendo ahí? Una pantalla en blanco nada más vemos. Vamos a ver. Aquí creo que ya. Ya, sí, ahora sí ya. Muy bien, adelante, por favor. Perdón. Miren, siempre la tecnología a veces nos da este tipo de
inconvenientes, pero lo tenía preparado para iPad, pero bueno, ya está aquí. Pues para hablar un poquito de mi presentación, voy a hablar, le titulé de esta manera, mi andar como facilitadora en la educación de posgrado. Entonces, para hablar un poquito de mi experiencia y algunas características que considero importantes. Voy a presentar fotos, ¿verdad? Porque creo que es la mejor manera de poder transmitir a ustedes y plasmar lo que les quiero transmitir y mis ideas, ¿verdad? Entonces, aquí hay fotos de algunas actividades que se han realizado en la maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía en el Centro Regional de Suroccidente en la ciudad de Mazatenango, Guatemala. Algunas actividades cuando estábamos en modalidad presencial. ¿Qué les puedo decir de mi andar? Pues que ha sido una experiencia enriquecedora, una experiencia sumamente importante para mi experiencia como docente. La he disfrutado enormemente, pero también ha sido una experiencia de muchos retos, de aciertos, de desaciertos, de construir muchas amistades valiosas, de tener ese enriquecimiento entre profesionales, de poder llegar cada domingo, porque es los domingos que funciona esta maestría, ¿verdad? Con esa motivación grande de podernos encontrar y de podernos relacionar ahora, pues virtualmente, ¿verdad? Nos hace falta esa interacción. A mí me hace falta esa interacción. Creo que somos latinos, necesitamos ese contacto, ¿verdad? Pero bueno, estamos tratando de que la educación siga y lo mismo es en nivel de posgrado, en donde hemos tenido que relacionarnos ahora hasta a través de estas plataformas que también nos da ciertas ventajas, como por ejemplo la actividad de hoy, ¿verdad? Que estamos de países diferentes compartiendo con grandes profesionales. El rol del facilitador del posgrado. Yo diría que es un rol fundamental, como en cualquier nivel educativo, un rol sumamente fundamental, pero yo lo voy a tratar de exponer en 4 puntos fundamentales. Debemos de ser acompañadores cognitivos. Cuando proponemos actividades, estrategias de aprendizaje, de evaluación, técnicas, herramientas digitales, ¿verdad? Para el mejor aprendizaje, cuando podemos observar y ver las capacidades y las mejores virtudes de cada uno de los participantes y entonces podemos planificar un camino de aprendizaje mucho mejor para ellos. También debemos de ser acompañadores sociales, es eso que debemos estimular esas relaciones armoniosas, de respeto, donde abunden los valores éticos, ¿verdad? Que nos podamos relacionar bien, con mucha empatía. Y nosotros como facilitadores debemos de dar ese ejemplo. Algo bien grande que mencionaba el doctor Cuauhtémoc y que coincido totalmente es la motivación. Es que debemos de ser motivadores por excelencia. Existe la motivación que trae el participante o el estudiante, que es la que nace de su corazón. El querer algo, ¿verdad? El desearlo, el querer tomar una maestría o tomar algún curso y sacarlo adelante. La motivación extrínseca que puede ser mejorar mi estado económico, una mejora laboral, pero esta motivación por parte del facilitador es sumamente fundamental. Si nosotros llegamos sin ganas, si hacemos nuestro trabajo porque tengo que hacerlo, entonces, ¿qué es lo que estamos transmitiendo cuando somos los orientadores de ese proceso? Entonces, debemos de motivar. ¿Y cuál es la mejor motivación? Demostrando nuestra entrega y nuestro compromiso. Debemos ser acompañadores tecnológicos, sobre todo ahora, ¿verdad? Que todo se rige por la tecnología y que es el futuro también, ¿verdad? Entonces debemos acompañarlos, apoyarlos y también poder establecer, a ver, una gama inmensa de herramientas digitales. Podemos hacer presentaciones sincrónicas muy interactivas, pero
no nos debemos de perder. Yo creo que no es la cantidad de herramientas, sino cómo las vamos a utilizar. Y esta es nuestra función. ¿Cuándo las voy a utilizar? ¿Con qué fin la voy a utilizar? Para que de verdad esto encauce bien el aprendizaje de los estudiantes. Debemos de promover, propulsar actividades que nos lleven al pensamiento crítico. Aquí les estoy presentando unas fotografías de un intercambio académico que hicimos entre cohortes o generaciones, como le llaman ustedes, de participantes de maestría de 2 centros regionales. El de Mazatenango, donde yo laboro, y en la ciudad de Huehuetenango, al noroccidente del país. Entonces aquí, pues nosotros viajamos hasta esta ciudad de Huehuetenango y se hizo este panel de expertos sobre evaluación. Y vieran qué interesante. Entonces son actividades interesantes porque podemos escuchar puntos de vista de diferentes profesionales y también hubo un panel de expertos de participantes. Entonces está ese intercambio, esa discusión, ese debate en algún momento, ¿verdad? Para que generemos pensamiento crítico. Recordemos que en la antigüedad Sócrates, ¿verdad? A través de la mayéutica, el pensamiento inductivo y deductivo, pues era la forma de generar conocimiento. Y este lo comparan con un dolor de parto, ¿verdad? A mí siempre me llamó la atención esta comparación. Yo pienso, pues sí, cuando estamos generando conocimiento, cuando queremos, cuando estamos tratando de desenvolver o propulsar el pensamiento crítico, va a haber un momento que en el debate, en la discusión, en no estar de acuerdo, puede haber una incomodación. Entonces se genera un dolor. Entonces ese dolor se relaciona con ese dolor de parto. Entonces el dolor antes del alumbramiento de nuevos conocimientos. Entonces creo que en nivel de posgrado nosotros debemos de tender a esto, tender a que los estudiantes pues generen más conocimiento, que puedan cuestionar, que puedan crear, que puedan tener una conversación de altura, ¿verdad? Y muchas veces tal vez no estar de acuerdo, pero respetar los diferentes puntos de vista. Y aquí lo que les decía, el intercambio académico, este fue ahí en Huehuetenango, este es el Parque Central, ¿verdad? Una ciudad muy linda. Cuando vengan a mi país, pues sí, los invito a que la conozcan. Aquí estamos, yo puse esta foto porque estos eran nuestros intercambios hace 2 años, ¿verdad? Donde teníamos que buscar hospedaje, transporte para irnos, pues habían gastos económicos. Imagínense, yo viajé desde la ciudad capital hasta Mazatenango, 200 kilómetros, y después hasta la ciudad de Huehuetenango, que ya está en la frontera con México, ¿verdad? Entonces, sí fueron varios kilómetros de ida y venida, recuerdo, pero fue una experiencia sumamente especial. Creo que esto se debe de promover a nivel de posgrado, y ahora pues existen estas plataformas, ¿verdad? De videoconferencias donde se pueden hacer estos acercamientos y entonces puede darse este tipo de intercambios para muestra la actividad que estamos teniendo ahorita. Actividad presencial versus actividad virtual, ¿verdad? Esto es nuestro futuro. Esta es la educación híbrida, ¿verdad? La que vemos. Yo pienso que a nivel de posgrado, pues en algunas maestrías podemos optar por la educación totalmente virtual a distancia. Pero para mí la modalidad que yo preferiría es la modalidad híbrida, donde puedan haber ciertos acercamientos también y actividades presenciales, de repente no lo más común, ¿verdad? Por la situación, pero sí se necesita ese contacto, esa interacción física de lo que hablaba al inicio, ¿verdad? Entonces, pero en esta educación híbrida, pues nosotros debemos como facilitadores promover estrategias de aprendizaje, herramientas digitales más convenientes, lo que les hablaba. Tratar de buscar las herramientas que mejor se adapten con ellos y utilizarlas según sus estilos de aprendizaje. Y entonces aquí vamos a tener estrategias más adecuadas y más convenientes para que este proceso se dé con todo éxito, ¿verdad? Entonces, creo que no es la cantidad, como bien lo dije, sino cómo las vamos a utilizar y el objetivo claro para ello. Características de un participante de posgrado.
pues aquí les presento fotos personales, ¿verdad? Aquí está mi familia, mis hijos, y son fotos de cuando yo obtuve mi maestría en andragogía y docencia superior, ¿verdad? Mis hijos estaban pequeños, ahorita ya pues ya son jovencitos, el más pequeño ya tiene 12 años, ¿verdad? Pero las pongo porque quiero explicar esta parte. ¿Qué características tiene un participante de posgrado que nosotros como facilitadores tenemos que tener presente? Tienen roles diferentes, o sea, tienen roles en la sociedad, un rol familiar, roles como hijos, ¿verdad? Muchas responsabilidades como esposos o esposas, ¿verdad? Como padres de familia. Tienen, pues, la mayoría ya incursionados en la parte laboral, ¿verdad? Entonces ya son parte fundamental de la sociedad. Tienen el tiempo más limitado, no solo están estudiando, una característica bien importante es que están por voluntad propia. Como se ha hablado, pueden haber algunas presiones, pero siempre es por voluntad propia. Tienen múltiples ocupaciones, tienen metas bien definidas y esto debemos de aprovecharlo los facilitadores, ¿verdad? Para que nosotros les podamos dar esa motivación necesaria y ayudarlos aún más y aprovechar esto para que este proceso de aprendizaje se pueda dar de la mejor forma. Entonces, como bien dije, tienen que tener capacidades cognitivas, metacognitivas, tecnológicas, pero sobre todo esas ganas de salir adelante, ese compromiso, ¿verdad? Y entonces, fíjense que algo muy interesante y una experiencia que quiero compartir con ustedes es que en las diferentes cohortes o generaciones, como ustedes le llaman, de participantes de maestría, pues yo he tenido la experiencia de tener varias y en cada cohorte, cada grupo es muy diferente. Y esto lo tenemos que tener bien claro porque el diseño de las estrategias que vamos a proponer, el diseño instruccional que vamos a seguir, que va a orientar el proceso, no puede ser el mismo, ¿verdad? Primero porque vamos a actuar andragógicamente, vamos a consensuar con ellos las mejores actividades, contenidos, platicamos y trabajamos a través de un contrato de aprendizaje. Aparte, tenemos que promover esa participación y esa horizontalidad en el proceso. Entonces, yo he tenido la experiencia de estar en cursos iguales en varias cohortes, pero ha sido diferente el programa a seguir o el diseño a seguir, ¿verdad? Entonces, y aquí viene algo bien importante, como esta es una maestría en docencia en la que yo tengo experiencia a nivel de posgrado, entonces hay muchos profesionales de diferentes ramas de conocimiento, como fue mi caso, ¿verdad? Que siendo odontóloga, pues yo tuve la inquietud de querer prepararme para poder ser formadora de formadores a nivel universitario, ¿verdad? Entonces, de prepararme en docencia, incluso para preparar a otros docentes y también para la preparación de odontólogos o de mi misma profesión. Entonces, esto enriquece. He tenido cohortes donde la mayoría son pedagogos, es una forma, ¿verdad? Es un diseño diferente. He tenido cohortes donde hay diferentes profesiones, por ejemplo, ahí en la foto ven ustedes togas de diferentes colores, eso quiere decir que ahí habían psicólogos, arquitectos, ingenieros, médicos, ¿verdad? Entonces, solo en esa fotografía que está ahí a un lado, hay un médico, hay psicólogos, trabajadoras sociales, entonces enfermeras, entonces esto enriquece mucho el proceso y eso es una experiencia sumamente gratificante. Establecimiento de relaciones interpersonales, como bien lo dije, es bien importante que establezcamos estas relaciones, sentirnos cómodos, sentirnos felices, compartir, crear buenas amistades. Y cohortes diferentes, diseños instruccionales diferentes. He tenido esa oportunidad participando en un curso, por ejemplo, un curso de evaluación docente en evaluación andragógica en las 3 cohortes y con las 3 cohortes fue diferente el diseño instruccional que utilicé. Eso es una de las experiencias que yo les puedo dar, lo que me ha funcionado mejor, tomando en cuenta las motivaciones, los intereses, las características y hasta las profesiones base de los participantes.
pues hasta aquí los dejo. Muchas gracias. Perdonen por el inconveniente al inicio, pero ya lo tenía listo para iPad. Me tocó pasar la presentación a la computadora, pero ya he estado. Muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, Marianela. Doctor, solo, perdón, no sé si puedo dejarlos con un pensamiento que quería compartirles. A ver, por favor. Perdón, que me hacía falta esto. Para dejarlos ya al final, quiero dejarlos con este pensamiento. Dice, caminantes son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, de Antonio Machado. Y eso es que somos los facilitadores, los maestros, los docentes, ¿verdad? Que vamos dejando un camino y que lo que más deseamos es que sean huellas, que dejen un ejemplo y que trasciendan entre los que hemos tenido la oportunidad de orientar por el bien de nuestras comunidades, de nuestros países y por qué no de la humanidad, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todo y agradezco su atención. Muchas gracias, Marianela, muy amable. Ahí estamos. Bueno, pues muy bien, ya estamos aquí. Cuauhtémoc, por favor, adelante, si eres tan amable. Claro que sí. La maestra Marianela terminó con una reflexión. Bueno, yo voy a empezar con una reflexión, ¿sí? Y la reflexión es, desde diferentes miradas, el papel de las ciencias abiertas, ¿sí? En México y Latinoamérica, resulta una labor necesaria pensar en las opciones de la región para avanzar en propuestas hacia la implementación de estrategias que contribuyan a que las ciencias abiertas se conviertan en un factor que haga visibles los procesos de investigación científica a nivel internacional. El programa de hoy es Vida Escolar, Experiencias Exitosas y Obstáculos para profesores de posgrado. La contingencia provocada por la pandemia de la COVID-19 ha generado una situación inédita en los escenarios de la educación superior en México y en el mundo. Eso implica el empleo de las herramientas tecnológicas, la flexibilidad académica y administrativa como buenas prácticas educativas que favorecen la formación académica del alumnado de los posgrados en la educación a distancia. Son tres los objetivos principales que debemos considerar, ¿sí? Uno, la parte organizacional, porque si no tenemos una organización preparada para esto, pues se viene al traste cualquier trabajo que se haga, ¿sí? Manejar la tecnología, que también es otro aspecto importante, y la pedagogía, ¿sí? Por parte de la institución, la sociedad y la educación superior. Sí, la educación abierta con arquitectura de horizontes, que es la que me interesa y me gusta mucho, implica gestión, proyectos, contexto, tecnología, aprendizaje, comunidad y el legado que se tiene que dar a los demás. Las estrategias y motivaciones que los estudiantes de la Universidad Pedagógica Veracruzana y la Universidad Pedagógica Nacional en Veracruz han empleado para continuar sus estudios en el contexto del confinamiento social, lo cual obligó a los estudiantes a continuar sus estudios por medios electrónicos. De ahí la necesidad de plantearse un escenario de modalidad mixta para la educación superior. Toda vez que el confinamiento termine, en este sentido se plantea como estrategia de diversificación. En este caso, voy a hacer algunos comentarios, algunas apreciaciones, porque quiero presentar un ejemplo.
un ejemplo clásico de cómo operamos. Ya lo dije hace un rato. Sin embargo, creo que es importante manejar todo lo que nosotros hacemos para desarrollar esta maestría. Uno de los primeros problemas que se presenta, y ya lo mencionó la maestra María Elena, sí, es que los estudiantes que llegan a estudiar la maestría, sí, en este caso en particular, la maestría en educación media superior, son estudiantes que tienen diferentes profesiones, disciplinas, especialidades. Esto hace un gran problema porque desarrollar la docencia como un arquitecto o un médico, ¿sí? Le genera muchos conflictos. Piensan que están frente a un grupo de estudiantes de medicina o de arquitectura o de ingeniería y entonces pues le imparten una clase un poco, no es árida, sino una clase difícil, ¿sí? Porque no es solamente la información que se tiene que dar, sino también la motivación e interesarlos en que trabajen adecuadamente. Entonces, para ello se diseñó, aquí en México yo tuve la fortuna de participar bastante, de manera muy fuerte, en la maestría en educación media superior. La mayor parte de los profesores de nivel medio superior no cuentan, algunos cuentan con maestría en su área disciplinar, pero no saben dar clases. Es más, yo soy un ejemplo clásico. Cuando yo empecé a dar clases, yo era simplemente biólogo. Y pues hay alguna palabra que por ahí me saqué de la bolsa y que digo, bueno, pues, ¿cómo voy a aprender a dar clases? Pues echando a perder, ¿sí? Pero de repente decidí que a pesar de tener mi doctorado, pues debía aprender a dar clases y por lo cual estudié una maestría en educación que me abrió los ojos de cómo trabajar con estudiantes. Por otro lado, también le agregué algo de mi cosecha, ¿sí? Yo veía que los estudiantes, pues eran estudiantes que estaban interesados en dar mejor sus clases. Aquí en Veracruz, como en gran parte de México, tenemos muchos subsistemas de nivel medio superior, un telebachillerato, una dirección de bachilleratos, un CECITEC, que le llaman un centro de estudios científicos y tecnológicos, un COBAEP, que es un colegio de bachilleres, etcétera, y se aceptaban los maestros que fueran para que impartieran clases, pero ellos, la mayoría, estaban provocando una deserción escolar muy fuerte. Entonces, me tocó participar a nivel nacional en la elaboración de una maestría en educación media superior. Y fue adaptada para los estados, sobre todo del sureste y del noreste, ¿sí? Que son donde se imparte. Esta maestría está formada por 6 módulos, de los cuales la injerencia única que se tiene en la estructuración de toda la currículum es 4 módulos, ¿sí? Voy a mostrarles solamente, con objeto de no en manejar demasiadas cosas, 2 módulos importantes. Porque lo que tenemos primero es que los estudiantes que entran allí, o sea, los arquitectos, médicos, etcétera, pues se enfrentan con jóvenes que son muy interesados, son jóvenes que están pues en una etapa muy peculiar y que es importante que ellos conozcan lo que es la adolescencia. Si no la conocen, entonces pues están perdidos, no son estudiantes de licenciatura ni son estudiantes de primaria. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, buscar una serie de competencias. El modelo está basado en competencias
y por lo tanto se buscaron competencias transversales como la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, así como competencias genéricas para organizar la formación continua a lo largo de la trayectoria profesional del estudiante, y otras que se manejaron como competencias a potenciar, que complementa su formación continua con el conocimiento y manejo de la tecnología de la información y la comunicación. Esto fue importante porque al final de cuentas, en la actualidad, pues tenemos el problema de la pandemia, ¿sí? Y la pandemia nos ha neutralizado en muchos de los trabajos. Entonces, el planteamiento de esta maestría es muy bueno porque visualiza problemas de ese tipo y de otros tipos más. El propósito de la maestría es hacer reflexionar este primer módulo, hacer reflexionar a los estudiantes de maestría sobre la práctica docente y la experiencia propia, analizar los referentes normativos, teóricos y metodológicos de su quehacer profesional, construir el objeto de transformación para realizar una intervención. Sin embargo, dentro del objetivo, el objeto de transformación, se implica investigación, propuesta pedagógica e intervención educativa. Sí, no solamente la intervención. Originalmente se había planteado una intervención, pero se pensó que podrías tener más amplitud si se hablaba de esos dos áreas, porque muchos de los docentes les interesa hacer investigación. Los criterios para evaluar era problematizar el quehacer docente en su contexto social e institucional, fundamentar a partir de referentes normativos, teóricos y metodológicos y delimitar en su contexto el objeto de la intervención. Se buscaron ejes formales de desarrollo, ¿sí? ¿Y cuáles eran estos y cómo promover las competencias que definen el perfil docente del Sistema Nacional de Bachilleratos, usando dimensiones de la práctica docente, la enseñanza situada y la inclusión? Los contenidos de programas era de la manera siguiente. Eran 6 módulos, pero este es el primer módulo. Y el primer módulo se trabajaba mes a mes. O sea, es decir, eran 4 actividades, 4, vamos a llamarle pequeños modulitos, ¿sí? Que implicaban conocer la sociedad y la adolescencia en México, conocer la reforma integral educativa de educación media y la práctica docente, porque ya se habían manejado varios tipos de estrategias para trabajar el nivel bachillerato, y los maestros tenían que superar esas características y especializarse en una docencia más segura, dimensionar para su análisis de la práctica docente y práctica docente, diversidad, inclusión y enseñanza situada. Porque uno de los problemas que se tienen, sí, es el problema de la inclusión. La inclusión es un tema muy especial que implica, pues, platicar bastante tiempo y hacer análisis, ¿sí? Más o menos esto implicaba construir una relación pedagógica con los adolescentes. Eso es una parte muy complicada y difícil. Usar las políticas educativas que están establecidas en la educación media superior. Dimensionar metodológicamente instrumentos para el análisis de las prácticas docentes y pues concluir en una práctica docente diversificada para inclusión y enseñanza situada. Estos eran los módulos, o bueno, el módulo primero eran lo que se manejaba: sociedad, adolescencia, políticas educativas, y era mes a mes. Entonces, en cada caso, un docente impartía un mes todo esto. Sin embargo, ¿cómo lo impartía? Ya expliqué hace un rato, de que los docentes están trabajando, están en activo. Entonces, lo que se hacía era que el sábado tenían las clases, podemos llamarla, era semipresencial, el posgrado, ¿sí? Y en la semana ellos trabajaban en sus escuelas.
pero existía una plataforma, un módulo, que ellos accesaban para realizar una serie de actividades sobre cada una de estas áreas de trabajo, ¿sí? Y tenían que reportarlo en plataforma. El docente de la maestría tenía que revisarles, calificarles y regresarles esta información, cómo eran las correcciones, etcétera. Y si nos damos cuenta, esta primera etapa hacía que el docente de maestría, de preparatoria, empezara a una práctica, a preparar su práctica docente en la diversidad, ¿sí? Entonces, aquí era importante que lográramos los objetivos planteados. El marco teórico era muy sencillo, era la adolescencia, factores de riesgo y del abandono escolar, la reforma integral de la educación media en México, que se hace cada 6 años, como sabemos, competencias docentes de la educación media superior, modelos didácticos de la educación media, enseñanza situada, la interculturalidad, que aquí nosotros también tenemos una gran cantidad de pueblos indígenas, la inclusión, porque aquellos que estaban, aquí hubo cambios en la estructura de la inclusión, se acabaron las escuelas especiales, la escuela nueva, o sea, el nuevo concepto que debía existir en la intervención educativa. El esquema era pues la experiencia en conjunto de conocimientos, afectos, con los cuales el individuo puede pensar y actuar. Como finalizar, ¿sí? Esto, el cuarto módulo, ¿sí? Manejaba identificar las competencias genéricas y disciplinares y profesionales de esta maestría. Competencias transversales y competencias genéricas, organizar su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional y dándole a conocer competencias a potenciar, que era integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso hace un rato decía, para nosotros no fue problema el hecho de la pandemia, porque ya las clases estaban manejadas en plataforma. Y las competencias era identificar el proceso de la metodología para el diseño de objetos de aprendizaje y se pudiera diseñar, aplicar y evaluar estrategias que favorezcan la gestión de contenidos para entornos apoyados por las TICs. La pregunta base del eje: ¿cuál es el papel del docente en la formación de alumnos de la educación media superior desde la gestión de contenidos? ¿Sí? Los criterios de evaluación debe reconocer la articulación formativa entre las competencias propuestas en los planes y programas de estudio, porque no podemos salirnos de ellos. Pero al final de cuentas se le da la capacitación para no tanto se le enseñan, porque eso creo que ya pasó en la etapa formativa en una licenciatura, cualquier licenciatura que hablemos. Lo que es maestría y doctorado, lo que se hace es más que nada indicarles dónde están las cuestiones para que ellos las busquen. Plantear congruencia entre el trayecto formativo diseñado, el logro de las competencias propuestas y el plan de evaluación. Establecer intercambios o interacciones que propongan en las articulaciones formativas entre las diferentes materias, cursos o seminarios que se impartan. Y por último, determinar cuál es el problema eje, en este caso, para saber cuál es el papel del docente en la formación de los alumnos de la educación media superior desde la gestión de contenidos, construyendo un trayecto formativo. Los modelos y propuestas pedagógicos del objeto de aprendizaje es muy importante porque aquí están desarrollando su punto principal para hacer su tesis, ¿sí? Que implica modelos y propuestas del objeto de aprendizaje, didáctica, mediciones, rol del docente, que tengan la comprensión. Estos son los 4 etapas que tienen en el cuarto módulo, ¿sí? Que son modelos, propuestas pedagógicas, en donde se le muestran los modelos que hay para trabajar, la planeación basada en competencias, mediación pedagógica y estrategias didácticas, propuestas didácticas centradas en el aprendizaje. Y por último, pues realmente
El módulo 4 desarrolla las competencias para la enseñanza de los objetos de aprendizaje. Gracias. Antes de terminar, quiero aclarar que lo que pasa en este sentido es que se forman docentes que durante los siguientes 2 módulos tienen enseñanza disciplinaria, o sea, se van hacia sus áreas y tenemos nosotros varias áreas manejando, una de matemáticas, otro de ciencias naturales, otro de ciencias sociales, etcétera, y en cada una de ellas un especialista que sabe y conoce las técnicas de enseñanza ayuda y asesora a un docente, porque pues yo siempre lo he dicho, soy biólogo pero no soy todólogo, entonces yo no puedo meterme en cualquiera, entonces requieren especialistas que además tengan la materia o la asignatura o hayan trabajado en docencia, sobre todo que posean un grado de maestros en docencia. Y eso es lo que se ha estado trabajando. Y ha funcionado bien y hemos tenido muchas generaciones. Y eso ha permitido que ahora estemos a punto ya de abrir el doctorado en educación. ¿Sí? En el doctorado se continúa con estas líneas preparando al docente, ¿sí? Para su desarrollo y desempeño profesional. Gracias. Muy bien, mi estimado Cuauhtémoc, muy amable. Qué interesante toda esa labor que está atrás de una maestría, ¿no? Los estudiantes o participantes tranquilamente llegan con la actitud correspondiente, de acuerdo a sus intereses, porque al final de cuentas en un posgrado, cada quien llega con diferentes intereses, unos por aprender, otros por obtener un papel, lamentablemente también sucede. Sí, así es. Y hay una labor tremenda atrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, oigan, la verdad he quedado encantado con ustedes. A mí me gustaría repetir un segundo programa en algún momento, porque eso está muy interesante, hay mucho más que comentar. Yo he estado casi al margen de sus participaciones, pero si ustedes me lo permitieran, en una segunda ocasión, cuando haya una oportunidad, me gustaría también estar participando a la par con ustedes. Y aquí hay mucho que más que decir, ¿no? Yo aquí estaba anotando una pregunta que en esta ocasión la voy a guardar para una segunda vez mejor, ¿no? Esa va a ser como la pregunta disparadora de todo el programa en su momento, ¿ok? Bueno, mi estimado Cuauhtémoc, mi estimada Marianela, ha sido un placer tremendo estar con ustedes en este programa. Yo confío que nuestros colegas que vean esto van a quedar muy interesados. A mí me gustaría, para cerrar este programa, ya nos pondremos de acuerdo con la agenda, alguna frase, algo que nos quieran compartir final, ¿les parece bien de 1 minuto? Para poder cerrar ya este programa. ¿Qué le diríamos a nuestros colegas de posgrado? Adelante, Marianela, por favor. Pues yo les diría que siempre busquen superarse, que cuando tomen una decisión como esta lo hagan con toda la entrega, con determinación. Creo que debemos de ser muy determinados en la vida, ¿verdad? Para poder hacer algo por nuestras sociedades y por nuestros países, por Latinoamérica, como bien decía el doctor Cuauhtémoc, ¿verdad? Hay mucho que trabajar en tema de educación. Hay algo muy importante que él mencionó ahorita, que también lo comparto, y es aquí pasa mucho en Guatemala, también a nivel de licenciatura, muchos maestros pues saben el expertise de la profesión, pero no saben transmitir, ¿verdad? Entonces es bien importante que le demos el valor a esta parte. Que, por ejemplo, creo que aquí los tres tenemos carreras de ciencias más técnicas, ¿verdad? Entonces, de base, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte como que se pierde un poquito porque vamos más a la expertise profesional, pero esta parte de poder transmitir, esta parte de más social, ¿verdad? De dirigir de esa forma nuestro desempeño es bien importante y creo que yo me quedo con eso, con el que luchemos para
para mejorar la educación, que si estamos en estos puestos privilegiados de poder formar formadores, como bien lo decíamos, ¿verdad? Que lo hagamos con toda nuestra determinación y con todo nuestro compromiso y con todo nuestro amor, ¿verdad? Que le pongamos amor para que salga esto adelante y que nuestros países salgan adelante. Y yo creo en aquella frase que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces yo me quedo con eso, yo puedo venir y hablar mucho, pero yo tengo que demostrarlo. Y eso es lo que somos los maestros. Claro. No nos quedemos solo en el papel, en lo bonito que podemos decir, sino hagámoslo. Y algo que decía el doctor, con lo cual comparto también tanto el doctor Cuauhtémoc, motivemos, ¿verdad? Eso es bien importante. Yo lo mencionaba ahí como un eje fundamental. Motivemos a ello. Motivemos desde el ejemplo que nosotros demos de entrega y compromiso. Muchas gracias. Muy bien. Esto último que acaba de decir la maestra, pues es interesantísimo. O sea, solamente mi aporte era continuar con lo que ella dice. Creo que lo que hay que hacer es motivar e inspirar, no solamente de palabra, sino en imagen. O sea, tienen que ver a uno haciendo las cosas, ¿sí? Si yo digo, no hay que tomar refresco, pero pues estoy tomando refresco, entonces, pues es absurdo, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de algo, tengo que demostrar en mí que eso es lo que debe de ser. Y vean ellos, los estudiantes, sobre todo de posgrado. En posgrado es más fácil. Aparentemente dice uno, no, es más fácil porque son gente que ya llevó una profesión. Sí es cierto lo que decía mi querido amigo, el doctor Flavio, en el sentido de que muchos van por el papel, o muchos solamente porque la familia, todos son doctores, entonces ahora yo quiero ser doctor, ¿sí? Pero hay que motivarlos para que ellos ingresen en este mundo cognitivo tan importante y puedan descubrir aquello que ellos han buscado en otros lados y que no lo encuentran. Entonces, de esa manera, ellos deben interesarse en esa parte y eso transmitirlo en lo personal. Sí, creo que es muy importante, ¿no? Sí, porque muy bien, pues muchas gracias. ¿Pero de qué? Mira, yo quisiera cerrar este programa con dos afirmaciones. La primera es de que no podemos pedirle a los estudiantes lo que nosotros no hacemos. Exacto. Porque de repente muchos colegas ponen la vara muy alta y ellos no hacen absolutamente nada. Y la segunda afirmación que yo compartiría el día de hoy tiene que ver en su momento con que nosotros, los que estamos en un posgrado, debemos ser medidos por nuestra producción, no por el papel, ¿verdad? Exacto. Sino que todos lo que aspiramos nosotros, los facilitadores y formadores de gente de posgrado, es su producción. Ya no me digas cuántos títulos nobiliarios tienes, mejor dime qué has hecho. Y creo que eso sería un cambio en la forma de pensar de nuestros egresados de posgrado, de abocarse también a hacer su aportación correspondiente a la sociedad, a su institución, a su país. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente. Buenas noches. Vamos a cerrar este programa. Agradezco su participación y vuelvo a insistir, esto da para una segunda y tercera vuelta también, ¿ok? Muchas gracias. Pues muchas gracias, colegas. Espero que ustedes que están viendo este video puedan quedar satisfechos y si hay alguna pregunta, por favor, dirijan a mi correo, doctor.flaviocastillo@gmail.com y con todo gusto atenderemos su pregunta, ya sea para mí, ya sea para los invitados. Con todo gusto lo canalizamos y también daremos la respuesta correspondiente. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.